Para todos y todas. Damos inicio a nuestra sesión número 5 con nuestro tutor para esta semana, compañero Julio Escobar. Tienes la palabra. Muy buenos días, compañeras y compañeros, doctor Sócrates. El día de hoy vamos a desarrollar el módulo número 5, en el cual tenemos un tema bien importante. Pero antes que todo, bienvenidas a las compañeras y compañeros, maestras y maestros de todo el país, a nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero, a nuestros compañeros y compañeras de equipo de escuela sindical, a nuestro coordinador Vicente Bryan, por supuesto a las coordinadoras de este diplomado, Ana María Cepeda y Luz Aida Martínez, a Karen, porque siempre está acompañándonos atrás de toda la estructura de comunicación, por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional, al Centro de Egresados y a la Subdirección de Asesoría y Extensión. Hoy nos acompañará el doctor Sócrates Pérez, a quien presentaremos un poco más adelante y contaremos con la presencia virtual de él y por supuesto en el desarrollo del diplomado. Es apropiado contarles que en este espacio, que es nuestro quinto módulo, vamos desarrollando los temas de interés dentro de esa discusión que se ha venido planteando de formación y cualificación sindical para el magisterio. Tendremos una intervención de nuestro compañero Vicente, luego tendremos un espacio de la conferencia central magistral por parte del doctor Sócrates Pérez por un tiempo de 40 minutos, luego daremos un espacio de 10 minutos para la organización y el desarrollo de preguntas con voz o de manera escrita. Ese será un espacio de 10 minutos y nuestro invitado generará un espacio de 20 minutos más para la aclaración y la ampliación de estas preguntas. Y por último, daremos la explicación a la unidad número 5 de los contenidos y el desarrollo que vamos a desarrollar durante esta semana. Hacia las 9:30, 40, estaremos escuchando al compañero Vicente Bryan en las conclusiones. Y por último, de nuevo estarán nuestras compañeras Ana María Cepeda y Luzaida Martínez en las precisiones y demás aclaraciones que sean necesarias para el desarrollo del módulo. Entonces, sin más, damos el paso a el saludo por parte del compañero Vicente Braya y le escuchamos. Bien, un cordial saludo para todos nuestros colegas de los 32 departamentos del país que hoy están conectados. Como siempre, nuestra gratitud a nuestra Universidad Pedagógica Nacional, al Comité Ejecutivo de FECODE, a todo el equipo de escuela y, lógicamente, a nuestro invitado, doctor Sócrates Pérez, abogado y docente de nuestro departamento de Antioquia, afiliado a DIDA. Hoy doy este saludo en nombre de nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, nuestra ejecutiva, debido a que por motivos inaplazables e indelegables va en estos momentos viajando hacia la República de Costa Rica con otros ejecutivos para tomar posesión del cargo al cual fue asignada como representante de Colombia ante la Internacional de la Educación. Entonces asume esta responsabilidad en nombre del Magisterio Colombiano de todo FECODE. Entonces, por ese motivo, no está aquí. Decirles a nuestros colegas que hoy contamos con un maestro abogado sindicalista, que es el doctor Sócrates Pérez, quien se ha caracterizado por profundizar sobre toda la temática de la educación pública colombiana, sobre los derechos de los maestros. Fue asesor de Adida jurídica allá en la jurídica, y hoy también hace parte de la jurídica de nuestra amada y querida FECODE. Decirles que el tema de hoy, régimen laboral,
es un tema importante para todos los docentes independientes del régimen a que estemos. Hoy, el doctor Sócrates hablará en este tema de régimen laboral sobre la vinculación de nosotros los docentes y directivos docentes, sobre la permanencia en la carrera docente, sobre la jornada laboral, sobre nuestros derechos y deberes. Y esto es importante porque nosotros debemos de saber cada uno de nuestros regímenes a cual pertenecemos, que estamos vinculados y cómo nosotros podemos cada día fortalecer y cómo lograr nuevamente un régimen unificado para los docentes y directivos docentes de este querido país llamado Colombia. Por eso, ustedes, compañeras y compañeros, van a encontrar una cantidad de materiales que nuestras compañeras Luz Aida Martínez y Ana María Cepeda, con el apoyo de nuestra querida Karen, han colgado, como lo hacen cada 8 días, allí para que ustedes les sirva de guía, para que ustedes puedan buscar otros textos, otros contenidos. Y con la charla magistral que vamos a tener con el doctor Sócrates Pérez, sé que permitirá que muchos recordemos algo que nos haya olvidado y otros aprenderemos cosas nuevas y que nos van a servir dentro de nuestra labor como docentes o directivos docentes, y también porque todo trabajador debe conocer el régimen bajo el cual está amparado, el régimen que le rige a él en su carrera como profesional de la educación o como directivo docente de esta bella profesión. Entonces, en ese orden de idea, esperamos, compañeros, que esto sea de mucho interés o es de mucho interés y que nos apropiemos de este régimen para de aquí en adelante saber cómo estamos, qué tenemos y cómo podemos mejorarlo a través de la unidad y la lucha. A todos y todas, bienvenidos. Y entonces, compañero Julio, a usted también nuestra gratitud y admiración, es el reconocimiento, como siempre lo ha hecho a través de los años, de estar aquí en este equipo y estar aportando. Y hoy sé que lo va a hacer con lujo de detalles, coordinando esta sesión. Entonces, tiene usted la palabra, compañero Julio César Escobar, para que continúe dirigiendo esta sesión número 5 sobre el régimen laboral del magisterio. Muchísimas gracias, maestro Vicente. Entonces, primero deseo hacer un recorderis. En el desarrollo de este diplomado tendremos dos módulos en el cuales abordaremos el régimen laboral, este módulo, el número 5 y el módulo número 7. Entonces, como lo decía Vicente, en este trabajaremos el ingreso y la permanencia eh, en los diferentes decretos de vinculación. Me permito entonces presentar a Sócrates Pérez, nuestro invitado, quien es licenciado en Química y Biología, abogado titulado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Justicia Transicional, candidato a doctor en Derecho, diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Inmobiliario. Tiene una experiencia laboral como docente, docente de aula, ha sido coordinador y secretario de Educación. También ha hecho parte de la dirección de la UMATA, ha sido asesor de la tercera comisión y de la sexta en el Congreso en la Cámara Baja. Es asesor jurídico de ADIDA, miembro del equipo jurídico de FECODE y hoy día asesor también del Ministerio del Interior. Es muy agradable y es bien importante poder prestar toda la atención a la información y al compartir que nos generará el día de hoy el doctor Sócrates Pérez en relación con los decretos de vinculación
el ingreso, la permanencia, el retiro, las diferencias que se han ido estableciendo y por qué sigue siendo importantísimo para la federación y para el magisterio la construcción de una propuesta de unificación de estatutos. Sin más, entonces, doctor Sócrates, le damos la bienvenida, la palabra, faltándole 5 minutos para los 40, haré una intervención, espero solamente decirle, doctor, se nos va acercando el tiempo y ya ese sea como el momento de ir preparando el cierre y como lo decíamos ahora, 10 minutos para preguntas y luego tendremos 20 minutos más para aclaraciones y bueno, responder las inquietudes que tengamos. Sin más, entonces, muchísimas gracias y es suyo el espacio. Muchas gracias, Julio. Un saludo especial a todos ustedes. Luz Aida, al pequeño gigante Vicente Braya, gran amigo del equipo, y a todos aquellos maestros y maestras que se encuentran en este espacio. Gracias por la invitación y espero estar a la altura del diplomado con nuestros conceptos. Aquí vamos a hacer algo bien pedagógico en el cual podamos participar. Por lo pronto, entonces, no sé, Julio, si me permite explicarle cuál sería mi metodología para que trabajemos estos 40 minutos, porque me gusta que de pronto algunas citas que den, los maestros puedan leerle y podamos articularlo en el conversatorio. ¿Le parece bien? Si le altero en ese orden. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, hoy me han delegado la responsabilidad de poderle compartir con ustedes todo este entramado, digamos, los entramados en el buen sentido de la palabra, de la construcción, el acceso de los maestros al sistema o a la carrera docente, y que desde allí se ha desgranado una cantidad de circunstancias que nosotros a veces no entendemos. Somos maestros, pero hay muchas vertientes, y cada una de esas vertientes también tiene unas particularidades especiales que finalmente nos encontramos nosotros como maniatados. Yo quisiera, Julio, que bien puede ser usted, Luz Aida o cualquiera de los aquí presentes, pudiéramos nosotros ubicarnos en el artículo 111 de la ley 715. 111 de la ley 715, vamos a ir al numeral 111.2 para poder arrancar con la explicación del tema del concurso y la carrera docente. Mientras usted se ubica, yo les voy hablando de manera general a los aquí presentes que el ejercicio de la docencia es un régimen especial. Por tal sentido, entonces, eso es lo que dice, régimen especial. Por tal sentido, entonces, a los maestros del 2277 del 79 tienen una ley que está de alguna manera articulada, que hay unas prestaciones como es la ley 91 del 89, donde no existía, antes de ella, no existía ninguna circunstancia que pudiese regular a estos docentes, pero esto causó muerte, organización, porque nada, lo que tiene el magisterio ha sido regalado, ha sido a través de las luchas sindicales y las calles que ha sido de pronto el escenario expedito para poder hacer exigible esos derechos de los maestros. Pero luego viene un famoso estatuto que yo creo que está en la gran mayoría, que es el 1278, que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si los maestros ejercen la misma profesión, la misma labor, en los mismos escenarios, por qué tiene que existir esta variabilidad de articulado o de estatuto? Recordando pues que en Colombia solamente existen dos estatutos docentes, que es el 2277 del 79 y el 1278 del año 2002. Todas las demás arandelas que a partir de allí puedan surgir, entonces tienen que ubicarse en el estatuto, en este caso 1278. Cuando tenga por ahí el artículo, Julio, me avisas por favor para que lo leamos, para poder determinar. Entonces, en el gobierno, sí. No, perdí el artículo, es el artículo 111. 111.2 de la ley 715. Sí, señor, ya lo tengo. Bueno, por favor. A ver, ¿me van a escuchar bien? Porque yo creo que a partir de aquí tenemos una gran problemática al interior del magisterio. Pero nosotros creo que hacíamos
exigíamos algunos derechos, pero olvidamos esto que nos pasó. El Congreso de la República de Colombia le firmó unas facultades al presidente del entonces. Facultades que se tienen que limitar. ¿Por qué se tienen que limitar? Porque resulta que las facultades se le dan por 6 meses, ¿cierto? Para que en esos términos, esos 6 meses, el Ejecutivo puede expedir un decreto con función de ley, como es el caso del 1278. Pero también le limitan el tema que va a expedir ese estatuto único de la profesión docente. Si el Ejecutivo se toma más del tiempo de los 6 meses para expedirlo, no tendría ninguna validez jurídicamente hablando. Si el Ejecutivo, en ese término de 6 meses, expide decretos con una temática distinta a la que el legislativo le otorgó, tampoco tendría ninguna validez. Ojo a estos compañeros, porque a partir de aquí inicia un problema mayúsculo. Julio, ¿me puede leer qué le dijeron al presidente del entonces en qué debía establecer un estatuto, o sea, un decreto ley que se llamaría Estatuto de la Profesión Docente? Los que a partir de allí se vincularan, ¿cierto? No estamos tocando los del 2277 porque la norma no es retroactiva y vamos a entender nosotros cómo en el ejercicio de ello lo han aplicado retroactividad en las normatividades a los maestros del 2277 cuando allí nos dice que sería de una manera solidaria o voluntaria. Por favor, me lee, ahí hay una listica en qué se iba a hacer, señor presidente. Entonces, ley 715 y el artículo es el 111.2. Se conceden facultades extraordinarias al presidente de la República por el término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos. El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará Estatuto de Profesionalización Docente y tomará en cuenta, entre otros, los siguientes criterios. 1. Prestemos atención a esto. Prestemos atención a esta cosita. Nos vamos a concentrar en esto. ¿Listo? 1. Mejor salario de ingreso a la carrera docente. 2. Requisitos de ingreso. 3. Escala salarial única nacional y grados de escalafón. 4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización. 5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera. 6. Oportunidades de mejoramiento académico y profesional de los docentes. 7. Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes, contemplando en el Decreto Ley 2277 de 1979. Para la preparación. Para allí. Ok. Estas 7 cositas, compañeros, se presumen que fue que el legislativo le dio facultades al ejecutivo para que pudiera expedir el decreto 278 en estas 7 cositas. Pero si leemos el cuerpo del 1278, encontramos que hay una cantidad de situaciones que el Ejecutivo tocó que no le dio facultad el legislativo. Por lo pronto, entonces, no tendrían ningún asidero jurídico inicialmente, por cuanto él no tenía facultades para eso, porque es competencia del Congreso de la República de Colombia. Modificar las leyes, expedir leyes, es competencia del Congreso de la República. Pero eso es una situación especial. Y me llama poderosamente la atención porque dice el séptimo que los maestros del 2277 decidieron una asimilación voluntaria. Pero vemos en la praxis que muchas circunstancias que se dan es aplicable 1278, 2277, en no educadores, no sé, bueno, cantidades de cosas, cuando debería, partiendo de ese principio, ser específicos, ¿cierto? Y esa asimilación voluntaria se diría
en cuanto a la situación de, hola, ¿hay algún micrófono encendido? Lo cerraron. Hola. Y eso sería con relación a poder ingresar en esa carrera docente. Entonces, a mi juicio, Sócrates Pérez, aquí termina con la expedición del decreto 78, termina el régimen especial del magisterio e iniciamos otra batalla. Y ese régimen especial del magisterio, ¿por qué termina, queridos compañeros? Porque resulta, a mi juicio, al maestro del 1278 le van a aplicar exactamente igual lo que le aplica a cualquier otro trabajador en términos de pensión, en términos de edad y en términos de número de cotizaciones de semana, con la única diferencia que los maestros del 1278 vinculados y que cumplan su estatus, edad y tiempo de servicio, se van con 57 años de edad en el caso de los hombres. Que la ley 100 del 93 determina que los hombres irían con 62.300 semanas de cotización, que estamos hablando de 26 años, y las mujeres irían con 57 años de edad y 1.300 semanas de cotización. La única variabilidad que hubo aquí, o variación que hubo aquí, fue que les determinaron que los hombres se irían con 57 años de edad. Es la única diferencia que hay en el régimen pensional a los demás trabajadores de Colombia. Pero no hay un régimen especial, a mi juicio, en el término de esa materia con los maestros del 2277. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que los maestros del 2277 se van con 55 años de edad, 20 años de servicio. Allí hay una especialidad. ¿Con relación a qué? A los demás trabajadores. Pero también se va que estos maestros del 2277 le liquidan la pensión sobre el 75% del último año laborado, cosa distinta a la que ocurre a los maestros del 1278, que se irían con, ojo pues, con el 65% promedio de los últimos 10 años laborados. ¿Cómo así? Tomarle 10 años o 9 años atrás cuando usted cumple el estatus para poderle liquidar la pensión. Es por ello que muchas pensiones de los maestros del 1278 están quedando muy bajas, que únicamente, yo creo que ni para sobrevivir le sirve a la gente. Aquí viene una situación enorme. Y vamos nosotros avanzando en esta práctica. Nos estipulan entonces unos concursos a través del 1278, que sería el estatuto docente, llámese el educador o como se llame, van a estar dentro del estatuto 1278. Aquí me disculparán un momento los maestros del 2277 si en alguna manera pues excluyo un poquito porque no leo tanta problemática a lo que tienen los maestros del 1278, pero igual vamos a hablar de ellos. Entonces, ¿qué les dice? Bueno, ya expidieron el decreto 1278, presuntamente con las recomendaciones y las circunstancias dadas por esa entidad o ese ente territorial, pues el Congreso de la República, que llevaría solamente esas determinaciones. Pero encontramos entonces, en el marco del 1278, que el señor presidente de la República del entonces tocó vacaciones y nos estigmatizó absolutamente un montón de cosas para incluirlo allí. Tema de vacaciones, el tema de la compatibilidad entre salario y pensión, que no debió haber tocado esa circunstancia, ¿cierto? Sin embargo, alertó, y quiero llamar la atención, que tocó las vacaciones, ojo, en el artículo 61 del 1278. Y fue que redujo las vacaciones de los maestros del 1278 a 7 semanas, distribuida de la siguiente manera: una semana de Semana Santa, en el caso de Antioquia le toca pagar 3 días, 2 semanas a mitad de año, y 3 semanas, ojo, 3 semanas al finalizar del año. Al presidente de la República de Colombia del momento le dijeron que en la expedición de ese estatuto tocara eso. Pues no, porque ya estaban explícitamente ya dado qué era lo que él iba a hacer. ¿Sí me hago entender? Pero también el señor presidente de la República del entonces tocó en el artículo 45 del 1278 sobre la incompatibilidad entre salario y pensión. No tenía el señor competencia para tocar ese tema allí,
porque esa es situación directamente del Congreso de la República. Solamente por citarle 2 artículos, se demandaron y la Corte lo declaró inexequible. ¿Qué significa inexequible? Que aparece en el articulado, pero no debería aplicarse. Ojo, aparece en el articulado, pero no debería aplicarse. Sin embargo, en el territorio nacional, hoy vienen aplicando las 7 semanas de vacaciones cuando la Corte lo declaró inexequible. Pero eso, ¿qué pasa aquí? Esto tiene una condición, compañeros, y es la siguiente: como el tiempo es corto, no me da para extenderme y poder poner esto muy sencillos a ustedes. ¿Recuerdan cuando hubo un recorte en las transferencias por allá en el año 2001 en la educación? ¿Se acuerdan? Me imagino que sí. La educación en Colombia no produce plata, produce gasto. Por lo pronto, entonces, tendríamos que buscar alguna manera de cómo reducir esa inversión en la educación, pero hacerlo de tal forma que le pudiese permitir al gobierno de turno y generar una política de Estado que no hay plata. Y allí van a iniciar a estructurar un montón de cosas que nosotros no sabíamos y que hoy, gracias a Dios, nos están abriendo los ojos. Y de parte de esto, se recortaron más de casi 12 billones de pesos el tema de educación y nos transformaron, compañeros, ojo aquí, los transformaron los artículos 356, 357 de la Constitución Política de Colombia, y a partir de allí nos iniciaron a hablar del Sistema General de Participaciones. Anteriormente era situado fiscal, que es una connotación económica donde realmente se habían recursos para el tema educativo. Acá, con el Sistema General de Participaciones, los recursos son limitados. Recuerden, la educación no produce plata, produce gasto. Entonces, en ese orden de idea, ¿cómo hacemos entonces para darle a entender a la gente que le estamos abriendo las puertas, que entren a la educación, pero allí mismo vamos a buscar cómo la atornillamos, cómo sacarlos? Y nos inventaron una cosita, compañeros. ¿Se acuerdan por ahí el artículo 63 del 278 que habla causales del retiro de la educación? Y las causales del retiro de la educación se da, ojo, por supresión de plaza con derecho a indemnización. Allá hay un inciso, creo que ese es J o el H, que dice por supresión de plaza con derecho a indemnización. O sea, el maestro 1278 hoy, que está en propiedad, pero por supresión de plaza. ¿Cómo se dan las supresiones de plaza, compañeros? Decreto 3020 del año 2002, artículo 5. El artículo 5 establece que la supresión de plaza se da porque el cargo que se esté no lo contemple el Sistema General de Participaciones, o en su efecto la relación técnica docente-estudiante. Recuerden que en el artículo 11 del decreto 3020 está que para la parte urbana es 32 estudiantes, para la parte rural 22 estudiantes. Creo que eso es lo que están, inclusive FECODE, tratando de cambiar esa relación técnica docente-estudiante que nos permita no depender el magisterio del tema de la natalidad, porque lo contrario iría a sobrar muchos maestros. Pero a mente de eso, compañeros, nos van inculcando otras cositas. ¿Qué otras cositas? Ya hoy hablamos de concursos no educativos. Ya hoy hablamos de concursos de posconflicto. Ya hoy hablamos de concursos rurales, y hoy hablamos de concursos urbanísticos. Eso se llama una manera de segregar. Y le voy a explicar por qué. Resulta que el concurso mayoritario que hablamos, que aquellos que concursaron para zona rural, si por alguna circunstancia hay déficit de estudiantes, esos maestros solo podrán ser movidos en la parte rural, no en la parte urbana. Los maestros que concursaron buscando una oportunidad de posconflicto, que entonces le puedo hablar muy claro porque hice parte de ello, eso queda en el acuerdo de paz de La Habana entre el Estado colombiano y la extinta FARC, buscar que en esa zona donde hubo influencia por parte de estos grupos armados al margen de la ley, entonces hubo una cosa impresionante. Precisamente, inclusive, se le redujo el tema, digámoslo así, si no me suena muy maluco, el nivel académico, que permitía inclusive que bachilleres pudieran aspirar a llegar a incursionar en el magisterio en esas poblaciones, y lo que se buscaba era que la gente que aspirara fuera del territorio para evitar que se estuviesen trasladando, ¿cierto? Y por eso entonces
una de las condiciones que más punto daba era el arraigo de la persona, ¿cierto? Que daba una puntuación tanto para los docentes de aula como para los docentes, directivos docentes, que estuviesen allá en ese lugar. En ese mismo modo, entonces, el decreto 840, perdón, 804, perdón, del año de 1994. Ojo, este decreto no habla literalmente del tema de la población indígena. Este decreto lo que habla es la organización, cómo se deben organizar los grupos étnicos existentes en Colombia para buscar cómo permear, cómo llegar a la educación. ¿Y para qué se llegaba a la educación? Se llegaba entonces para hacer énfasis a ese artículo constitucional que dice que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Entonces vamos a encontrar nosotros en algunos sectores que hay unas culturas propias, unos grupos propios, unas costumbres. Eso no se puede perder. Somos el único país que tenemos esa gran riqueza, pero no la valoramos. E inclusive en otros escenarios lo que hacemos es extinguirlo, es separarlo, ¿cierto? Que no debería ser. Entonces, ese decreto 804 lo que mira es una parte organizacional en ese sentido de reconocer esos fueron los propios, esas tradiciones y lengua autóctonas de cada una de las regiones. Dice, no, pues hicimos organizar. Pero realmente el decreto que convoca a concurso educativo es el decreto 3323 del año 2005, que fue modificado, que fue reglamentado por el decreto 140 del año 2006. Y entonces, ¿qué vamos a nosotros a entender como en la educación? En la educación no es únicamente para negros. En la educación o el concurso no era únicamente para indígenas. Eso es falso. En Colombia hay unos grupos que tienen unas culturas propias. Esto aquí no importa melanina. Tienen unos pueblos propios. Rum, gitano, etcétera, etcétera. Pero también encontramos, el concurso dice, etnoeducadores afrocolombianos y raizales. Palenqueros. San Basilio de Palenque hay unas culturas propias que se están extinguiendo. La idea es que permanezcan en el tiempo. Vamos a rescatar esas culturas. Lo mismo que San Andrés Isla, pero en la educación ahí caben absolutamente todo. Poblaciones indígenas. Aquí no vuelvo, le repito, no importa la melanina, porque yo puedo tener poca melanina, pero en mi lugar, en mi sitio, en donde soy oriundo, hay unas costumbres y unas tradiciones que era lo que buscaba que nos pudiéramos organizar para poder llevar. En ese orden de idea, a mi juicio, Sócrates Pérez, considero que es un exabrupto hablar de estatutos separados. Hay que hablar de un estatuto único, con esa que estén inmersos, lógicamente, esas diversidades, esas costumbres, que se genere un respeto. Porque lo contrario, compañeros, estos docentes solo sí irían a estar en esas localidades, en esas poblaciones. Y les pregunto yo a ustedes, y si por alguna circunstancia ocurre amenaza, ocurre circunstancias de salud que tienen que trasladar al maestro y no encuentran una, o sea, tendrán que buscar para esa zona. E infortunadamente, esta zona siempre está en el recinto más desguardito del país, que casi nadie les gusta ir. Este es un tema muy álgido, muy largo, que solamente le estoy tocando por encima para poder dejar en ustedes la intención de poder investigar más a fondo del mismo. Ahora bien, contando con todo este tipo de situaciones del magisterio, ya voy a volver a amarrar los 2277, 278, pues conflictos en educadores, raizales, etcétera, etcétera. Vamos remarcando. ¿Qué labor ejerce el docente? Pues la función del maestro es la pedagogía, enseñar. Entonces aquí hay una cosa muy particular. El artículo 122 de la Constitución Política de Colombia determina que no habrá funcionarios del Estado sin funciones determinadas en la Constitución y en la ley. Ah, claro. Entonces tenemos que ponerle funciones a los maestros, tenemos que ponerle funciones a los directivos docentes. Entonces, en el artículo 4 del 278 dice cuáles son las funciones del maestro, la pedagogía. En la ley 715 del 2001, en su artículo 10 y su siguiente, establece cuáles son las funciones del rector. Profe, ¿y para qué se hace esta situación sencilla? Porque resulta que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia determina que los funcionarios públicos responderán por infringir la Constitución y la ley, pero además por omisión
o extralimitación de sus funciones. Entonces tendría que haber algo que nos delimitara. ¿Cuándo me estoy extralimitando? ¿O cuándo estoy dejando de cumplir mis funciones? Es por eso que se limitó esa circunstancia. ¿Y por qué lo hizo el Estado? No para favorecer al maestro, en este caso, sino para salvaguardar de alguna manera la responsabilidad del Estado. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 90 de la Constitución establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que causen sus agentes con ocasión a la omisión o extralimitación de sus funciones. Cito un ejemplo. Un maestro que no tiene competencia de darle permiso a un estudiante que se va para la casa, le dio el permiso, el estudiante saliendo del colegio lo levantó un carro, lo mató, infortunadamente. Entonces, ¿yo a quién voy a demandar? A mí, como abogado, me trae una situación de esa, yo no voy a demandar al docente, yo voy a demandar al Ministerio de Educación. Vinculo a la entidad territorial certificada y vinculo al colegio. Pero en la contestación de la demanda, el Estado o el Ministerio de Educación se va a lavar las manos, la entidad se va a lavar las manos, de pronto el colegio, el rector, que es la autoridad administrativa, se va a lavar las manos, y sobre quién recae la circunstancia, frente al maestro, porque se extramilitó en sus funciones. Eso no era una función suya. Y eso ocurre a menudo. Esto es por citar un ejemplo en nuestro quehacer pedagógico. Ahora bien, hay un tema, otro tema que es bastante álgido, bastante importante, y que yo no sé qué ha pasado en nuestro territorio Colombia, su estado laico, es que las normas son aplicables en todo el territorio colombiano. No es que en Antioquia se va a aplicar uno, en Cundinamarca otro, no, es en todo el territorio colombiano. Y le hablo de la jornada laboral. La jornada laboral para los docentes está en el decreto 1850 del año 2002, que a mi juicio, y desde mi oficina les digo que estamos intentando demandar ese tipo de situaciones, hay irregularidades porque ese decreto 1850 sale el 13 de agosto del 2002 con posterioridad a haber emitido el decreto ley 278. ¿Y por qué lo hicieron? Porque incluyeron el artículo 61, donde están ilegalmente aplicándole 7 semanas de vacaciones a los maestros, y eso hizo entonces que nacieran las famosas semanas institucionales, donde las 5 semanas que le están quitando a los maestros en las vacaciones la están incluyendo en las semanas institucionales en el artículo 8 del decreto 1850, que es ilegal, porque la Corte lo declaró inconstitucional, la Corte lo declaró inexequible. Le voy a decir la sentencia, mediante sentencia 3, ¿qué? Bueno, ahorita le digo cuál es la sentencia que me escapa. Creo que la 3, bueno, la 3, bueno, ahorita mira, se me escapa allí. Bueno, entonces, ellos tenían que cambiarlo. Allí le estoy hablando de la jornada. Y dice, aquí hay un error grande de interpretación. Grande de interpretación. Como no sabíamos interpretar esa cosa, entonces se tiene que ir a una litis. ¿Qué es la litis? Donde una autoridad competente pueda dirimir ese conflicto. ¿Y cuál es la autoridad competente en lo administrativo? Pues el contencioso administrativo, el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, en una sentencia por allá en el año 2008, es un acumulado muy grande. Carita, le comparto a Ludaída y al profe Julio el resumen que hice de esa sentencia, y le puedo compartir. En la página número 131 dice el Consejo de Estado que el descanso pedagógico hace parte de la permanencia a las 6 horas de los docentes al interior de la institución. Pero aquí se han metido en una circunstancia porque dice que son 6 horas efectivas de 60 minutos. Pues claro que sí. Eso fue lo que hizo el Consejo de Estado en analizar. Y dijo, bueno, si el descanso es un descanso pedagógico, entonces, ¿dónde se hace el descanso pedagógico? Pues al interior de la institución. ¿Dónde se dan los periodos de clase? Pues al interior de la institución. Entonces los periodos, las horas efectivas de 60 minutos se tienen que contabilizar desde el preciso momento en que los niños, niñas y adolescentes entran a la institución hasta que salen. ¿Qué ocurre allá adentro? Ocurren unos periodos de clase y ocurren unos descansos pedagógicos. La sumatoria de esas dos cosas es que nos tiene que dar efectiva horas de 60 minutos. Porque el decreto de 150 también habla de periodos de clase. Periodos de clase sumado a descanso pedagógico hace parte de la permanencia. Y lo ha dicho ya el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de cierre. ¿Por qué algunos rectores siguen insistiendo en una circunstancia que ya está definida? Allí podría inclusive ocurrir
una extralimitación de funciones y con ocasión a ello, como los rectores deben de entregar la carga académica mediante resolución rectoral, podría prestar mérito ejecutivo, esa resolución podría prestar mérito ejecutivo. Porque si hacemos nosotros un símil muy rápido, si usted tiene, trabaja semanalmente, diariamente 6 horas y media, se convertiría entonces que semanalmente está trabajando 32 horas y media. Y la norma que dice son 30 horas. ¿Sí me hago entender? Pero esas 30 horas, esas 32 horas y media se convertirían anualmente, que habría un sobregiro de las horas de 100 horas. ¿Quién le va a pagar esas horas entonces, maestro? Obviamente, entonces yo prestaría mérito ejecutivo de esa resolución rectoral que me está entregando el rector, que me está poniendo a trabajar eso. Pero amén de esto, ojo acá, se le metió, dice que aplicar la directiva ministerial 16 con el tema de la flexibilidad de los horarios. A mi juicio eso trae más embeleco. Y trae más embeleco y más responsabilidades para el directivo si fuese responsable. Pero como algunos no tienen esa situación de tenerse tanto, porque entre otras cosas, lo que le diga la entidad territorial certificada es lo que van a hacer, y aquí le quiero escribir todo ese tipo de cosas. Ojo, cuando yo como rector o maestro le hago una solicitud a cualquier entidad y me responde, el artículo 28 de la 1437 de 2011 establece el alcance de los conceptos. Los conceptos emitidos con ocasión a peticiones no son de estricto cumplimiento ni vinculantes. ¿Y sabe por qué? Porque el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia establece que los jueces en su providencia solo están sometidos al imperio de la ley. Los conceptos y la jurisprudencia son criterios auxiliares de la actividad judicial. ¿Qué significa eso entonces? Que un juez, para poder dar un fallo, no se va a ir al concepto que haya emitido la Secretaría o cualquier autoridad, porque si eso no está en la ley, él no lo va a tener en cuenta. Él aplica lo que esté en la ley. Entonces, ¿yo cómo se dan la mano? No, yo simplemente le di un concepto. Usted lo tomó, responda usted. Es lavarse las manos. Entonces, retomo y caemos nuevamente en este tema de la jornada laboral. Si ya está definido eso, ¿por qué seguir insistiendo entonces, compañeros, que las 6 horas y media? Ojo, eso sí, nos toca a nosotros tener la responsabilidad de hacer acompañamiento a los descansos pedagógicos. Por una simple razón, porque el artículo 2347 del Código Civil colombiano, por ahí creo que en el inciso 3, establece el deber del cuidado. El deber del cuidado es parte de rector o rectora desde el preciso momento en que ese personal entró al colegio, pero el rector transfiere el deber del cuidado hacia los docentes. ¿Cuándo? Cuando los docentes están en el aula con los estudiantes. Ojo pues aquí, a nosotros también nos toca responder precisamente, por eso tenemos que hacer ese acompañamiento de esa media horita, porque hace parte, eso es lo que analizó la Corte, el Consejo de Estado, perdón, porque hace parte de la actividad pedagógica. Entonces yo creo que con esto voy cerrando el tema de la jornada laboral. Establecemos una cosa distinta a la jornada, distinta a la jornada escolar. La jornada para todos los trabajadores, que nosotros tenemos la posibilidad de permanecer los docentes de aula, docentes de aula, 6 horas, las 2 horas restantes hay unas actividades curriculares complementarias que están contempladas en el artículo 9 del decreto 1850, perdón, que allí le dice preparaciones de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si por el plan operativo que se tiene en la institución amerita de que el retorno necesitó el día X que cumplamos las 8 horas allá, ojo, el día X que cumplamos las 8 horas allá, porque hay plan operativo, ya es algo programado que se necesita. ¿Se podría hacer? Claro que se podría hacer. Lo que no es loable ni es viable es que me digan, cada 15 días hay que venir a cumplir 8 horas acá. No, es que allí se vuelve una cuestión permanente. Y a mí la ley ya me estableció en qué puedo incluir esas 2 horas. Yo lo que tengo que decirle al rector es, me pide, vea señor rector, yo las 2 horas las hago en mi casa preparando clases. Porque si nos vamos a ello, y no quiero generar esta situación en este diplomado, porque la intención aquí no es esa. Ustedes se imaginan donde el rector o rectora cita al maestro a cumplir las 2 horas al interior del colegio. El maestro está pendiente aquí del reloj. Uy, 2 horas, me fui. Entonces yo digo, estas 2 horas tengo que preparar clases, preparo clases hasta donde alcance. Y al día siguiente que voy a atender mis estudiantes,
Entonces, no, señor rector, es que yo a preparar clase hasta aquí, de ahí me dio el tiempo laboral, tendría derecho a exigirme más. ¿Qué le quiere decir con esto? Que si nosotros fuéramos más estratégicos, tanto docentes y directivos docentes, tendríamos que tener un trabajo armónico en el interior de las instituciones, porque los maestros dan mucho más tiempo del que realmente que debería exigírselo. O sea, es una situación pues que a mi juicio lo que hace es alterar la convivencia y muchas cosas al interior de las instituciones. El maestro gasta mucho más de ese tiempo preparando clases desde su casa, pero usted necesita estar cómodo, ¿cierto? Necesita alejarse de ese tema del ruido y muchas cosas de los estudiantes que de alguna manera pues también lo sacan a uno. Tiene que tener otro contexto. Ahora les hablo con un poquito más de profundidad que quería tocar. Es el tema de la evaluación, que lo contempla el 278. Yo creo, y me van a disculpar mucho, un maestro que pierde la evaluación de desempeño o periodo de prueba, hablo del 1278, la pierde por desconocimiento, la pierde, bueno, ese desconocimiento te puede conducir a otras cosas. Un maestro que sea piloso en esto y que sea responsable también de esto, seguramente no va a perder la evaluación de desempeño o periodo de prueba, porque la evaluación no es subjetiva, es objetiva. ¿Y a qué me refiero esto con ser objetivo? Está contemplado en el decreto 3782 del año 2007, está incluido en la guía 31 del MEI, y allí le dice el planteamiento de todos los parámetros que se deben tener en cuenta para la evaluación de desempeño o periodo de prueba. Mi rector o rectora puede ser muy jodido, no sé, los adjetivos que usted quiera utilizar, pues no puede suponer una cosa a la que nosotros planteamos. ¿Cómo se hace exigible esta situación? Cuando nosotros firmamos el acta bilateral, compañeros, muchos maestros al interior de las instituciones no hacen exigible esa acta bilateral. Y resulta que el rector le envió el correo, fírmeme esta acta, y listo, la firma. Y ya. ¿Es un acta bilateral? Pues no, es un acta unilateral. Entonces incumple lo que establece la norma. El acta bilateral es sentarme evaluado y evaluador y determinar cuáles son los parámetros de las competencias que vamos a recaudar los elementos materiales probatorios. Y para los docentes de aula tenemos 4 gestiones, pero esas 4 gestiones solamente van a hablar 3, no la directiva. Eso sería para el directivo. Entonces vamos a poner de acuerdo qué componente vamos a utilizar en ello. Eso tiene que ir en el acta. De las comportamentales son 7. De las 7 vamos a escoger 3. Por eso entonces yo como rector debo citar al docente 1 a 1 para que nos sentemos y firmemos esa acta. ¿Qué me va a revisar el docente? Sí. Perdón, nos van quedando los 5 minutos. Voy acelerando. ¿Quién nos va a revisar entonces el directivo docente? Lo que planteamos allí. Si a mí el rector no hace esa acta bilateral, yo como docente, ¿qué voy a hacer? Señor rector, vea, de acuerdo al decreto, debemos firmar un acta bilateral para recaudar la evidencia de la evaluación de desempeño por periodo de prueba, y a la fecha no lo hemos hecho. Radíquele. Él no hizo nada, vuelve a reiterar. Entonces, todo se lo va guardando. Esto no significa que usted no va a recaudar elementos materiales probatorios de su evaluación de desempeño. Cuando ya el Ministerio de Educación Nacional dé la orden de la evaluación, el maestro puede recusar al rector y decirle: yo recuso al señor rector, o sea, obviamente con las evidencias, que no me evalúe por cuanto considero que su evaluación no va a ser objetiva, sino subjetiva, toda vez que nunca firmamos el acta bilateral, ¿cierto? Ahora, el que se le meten a las clases a los maestros a son de nada, no, eso tiene que ser previamente programado. El día tal, a tal hora, vamos a ir a observar su clase. ¿Qué vamos a observar? Pues yo de inglés no sé nada, yo de matemática no sé nada. Yo voy a observar es precisamente variación de materiales didácticos, manejo de grupo, cómo hace resolución de conflictos si es que las cogió dentro de la competencia. Entonces, en ese sentido, compañero, la recusación está en el artículo 11 de la 1437 del año 2011. Yo sé que este tema, en el tiempo muy corto, traté de resumir lo más que pude,
pero créame que no es totalmente suficiente. Pero sí estaré aquí presto a través de Isabel, de Vicente, de Luz y de Julio, que en la medida en que ustedes consideren tener un espacio más amplio conmigo, lo vamos a tener y la idea nuestra es poder asesorar de la mejor manera a los maestros que no incurran en circunstancias que con posterioridad puedan incurrir en situaciones, bien sea disciplinaria o en cualquier área del derecho. Julio, se me acabó el tiempo. A Eh, ustedes. Fíjate, te pedimos el favor que nos continúes acompañando. Vamos a tener unas intervenciones, 10 minutos de preguntas. Estas preguntas nos las van a posibilitar la compañera Loceida y la compañera Ana María. Y después de esto tendremos unos 20 minutos más para poder dar respuesta y si por su parte se desea especificar en algún tema, por supuesto. Entonces, nos quedaban 2 minuticos, te dije que te comentaba cuando nos quedaran 5, pero está súper bien el manejo del tiempo. Muchísimas gracias por todas las apreciaciones. En la plataforma, bueno, más adelante diremos qué información nos queda en la plataforma, a la cual es apropiado que descarguemos y la invitación que hace Sócrates es bien importante en la medida en la que es importante ahondar en la normatividad para poder también ir estableciendo argumentos y entender las dinámicas que se vienen desarrollando. Damos el paso entonces a nuestra compañera Luzaida y Ana María para poder hacer la formulación de las preguntas, tanto con voz como con escritas. Gracias, Julio. Bueno, compañero Sócrates, agradeciéndole, por supuesto, de antemano tan importante exposición. Hay varias preguntas en el chat. Empezamos con Lucía, que pregunta a qué edad nos pensionamos las mujeres del 1278. Pregunta el compañero Luis, ¿qué tanto ha avanzado? Bueno, esta pregunta no sé si el compañero tenga respuesta sobre el tema del decreto de la reforma al 3020 del 2002, si hay algún avance en esa modificación. Pregunta el profe, la profe deciré, ¿es legal que la hora de lactancia materna el rector pida se tome de las horas de trabajo en casa? No sé si Muchas Luz. gracias, sí. Doctor Sócrates, por tan importante exposición. Entonces damos el paso a la preguntas y participación con vos, compañera Miriam Adriana Díaz. García se encuentra en sala. Miriam Adriana Díaz, un minutito. Compañera Rosana Murcia Fermín. Compañera Marinelda Rosa Salas Contreras. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Claro. Ok. Porque no están, ¿qué pasaría? Marinelda Rosas, Carlos Alberto Páez. Y si están, algunos de los que has llamado están por allí, de pronto no están. Y pues entonces, a ver, Liliana Caterín Contreras. Liliana sí me pareció que entró, la vi al principio de la Hola, sesión. muy buenos días. Sí, ¿cierto? Lilianita, ¿Cómo tienes estás? la... Ok, un minutito. Vale, bueno, pues primero agradecer el espacio con el doctor, ha sido bastante vehemente en su disertación, sin embargo, pues sí necesitaríamos mucho más tiempo porque se nos quedan muchos temas ahí por delante. Pues preguntarle precisamente cómo va con el tema en FECODE del 1850, de el cambio en el 3020, de mirar precisamente cómo fortalecemos todo este discurso que nos cobija dentro de nuestros derechos en tanto a la asignación académica, que hay rectores que no envían nada por escrito porque saben que no quieren que se les haga un proceso. Entonces, también cómo hacemos para que los compañeros le pierdan el miedo a escribir, a hacer sus denuncias por escrito, a radicar sus derechos de petición, a proceder con tutelas por derecho de petición. Todo eso, cómo lo involucramos a nuestra formación sindical y en este momento, pues también que tenemos muchas dudas frente a nuestro régimen de salud. Entonces, básicamente, ojalá 10 se nos segunditos, ampliara el Lilianita. tiempo. Ojalá se nos ampliara el tiempo para que él nos diera como esas respuestas y esas, pues,
inquietudes que tenemos allí nos las pudiera aclarar. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, profe Liliana. Gracias. Ana Constanza, aunque pues el doctor hizo alguna referencia, si puede profundizar sobre la distinción entre jornada laboral y jornada escolar. John Alejandro pregunta, ¿en las jornadas que se realiza de reposición, la pueden hacer de 8 horas? Em, preguntan, pregunta María Liliana Gómez. Doctor Sócrates, ¿nos ilustras acerca de los periodos de clase? ¿Quieres Le damos continuar? la palabra, sí, le damos la palabra al compañero Dairo Herrera, pues por los compañeros que al llamarlos hace un momento no se encontraban. Compañero Dairo, un minutito, por favor. Gracias, buenos días a todos. ¿Me Buenos escuchan? Sí. días. Sí, señor, fuerte y claro. Sí, gracias. La pregunta es referente a ascenso y revocación. Si yo me encuentro en 2A, en 2B, perdón, y en el concurso de ascenso presentando maestría, ¿en qué categoría quedaría? Es como la pregunta, pues, concreta para el abogado. Gracias. Gracias a su merced. Le Gra- damos bueno, ¿sigues o le damos la palabra? Dale, continúas. Listo. Compañera Abril, Sí, muy buenos días, un compañero. Muy buenos minutico. días, compañero abogado. Tengo dos preguntas puntuales en cuanto al tema de del cumplimiento de la jornada laboral. En el artículo 11 del 1850, allá hay una palabrita específica de la cual se pegan los rectores y directivos que dice que el cumplimiento de la jornada laboral será mínimo, mínimo de 8 horas. Y esa palabrita ellos la están utilizando para hacer que los compañeros permanezcan más de las 6 horas de la jornada con sus estudiantes. Ahí es donde le meten a uno la media hora del descanso. Y la otra, ¿qué podemos hacer cuando un directivo docente, específicamente en el lugar donde yo me encuentro, ya está convocando cada 8 días, el día miércoles, a que se queden los docentes cumpliendo 8 horas, teniendo en cuenta que el 1850 dice que lo puede hacer? Mil gracias. A ti, mi profe. Gracias, profe. El profe Giovanni López pregunta sobre la compatibilidad laboral entre el régimen 1278 y 2277. ¿Qué avances, pregunta el profe Freddy, qué avances hay en la construcción del Estatuto Único? Pregunta el profe León Romel, ¿puede aclarar, por favor, cómo es el tema de los traslados de los docentes PEDET? Profe José Arcila, Sí, muy buenos días a todos. minutico. José Arcila de Palmira, de Subdirectiva Sud de Palmira. Tengo una pregunta para el doctor Sócrates. Yo he metido varias denuncias a rectores por extender la jornada laboral más de 6 horas. A los entes que remito la denuncia, como son el disciplinario, no contestan. Ya va más de 2 meses de noviembre, hice las denuncias y ellos no dan respuesta ni se manifiestan. Entonces, a ver, él cómo puede colaborar, cómo seguiría el proceso, cómo podría hacer para que se haga la investigación y se aplique la norma ahí en la investigación de este rector para esta limitación de sus funciones. Gracias. A su merced, Gracias. profe José. Pregunta la profe Miriam si nos puede contar su opinión acerca de los maestros de modalidades técnicas que se encuentran en nombramiento en provisionalidad en cargos donde no tienen los mismos derechos de los demás docentes en cuanto a ascenso. Eh, Generalmente esos cargos son permanentes, con muy poca frecuencia cambian las modalidades. Pregunta al profe José Miguel por qué no se ha demandado la ley 715. El decreto 804 solo habla de las situaciones pedagógicas de las poblaciones etno. Lo administrativo se rige por el 1278. Pregunta, hay muchas preguntas. Pregunta Mari, los docentes PED pasamos a la planta mayoritaria cuando se cumplen 10 años de servicio o 10 años del acuerdo de paz en el 2027. Estoy preguntando. El profe Ronald pregunta, ¿qué se puede hacer desde la jurídica para recuperar
o demandar los artículos de algunas normas que están afectando al magisterio colombiano y muchos directivos docentes aliados y sus sindicatos directivos sabotean o entran a confabular con las entidades territoriales en contra de los maestros. Finalizamos participación con voz con la compañera Ana Constanza. Profe Ana, un minutito. Profe Ana Constanza. Hola. ¿Será que de pronto no nos escucha? Entonces le damos la palabra al profe Merle y finalizamos con mi profe. Profe Merle, Muy buenos días, un compañeros. minutico. Un minutico. Bien, la pregunta es con respecto a los docentes que trabajan en horario extendido, jornada extendida, que supuestamente es jornada única. Les dan, digamos, un ejemplo, horas de las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana, pongámosle como 3 periodos de clase, y luego les dan horas después de almuerzo, de 1 a 2:30 de la tarde. ¿Cómo se cumple allí la jornada laboral? Acá en el ente territorial donde laboro dicen se puede ir para su casa y vuelve para que cumpla el resto de la jornada. ¿Cómo sería eso allí? Muchas Gracias, gracias, profe. profe Merle. Pregunta Carlos Pinzón, ¿cuál es la sentencia sobre el descanso pedagógico? Hay una pregunta sobre qué puede hacer un maestro, si un derecho de petición, solicitud, denuncia, bueno, si siente que sus derechos son violentados, recordarles que tenemos una sesión solamente de acciones de derecho para que podamos ampliar en esas preguntas más adelante. Preguntan el profe David, ¿qué documentos se puede presentar y en dónde para exigir firmeza de una lista de elegibles? Si hablan de 6 horas porque quieren implementar jornada única. Preguntan, Andrés Felipe dice, debían hacer descuento del 33% en provisional que ya estaba con la misma entidad y le descuentan por concepto de inscripción al FOMAC si no pierde continuidad porque hacen ese cobro nuevamente. ¿Es legal? Recordemos que tenemos una sesión solo de prestaciones, solo de tema FOMAC, solo prestacionales, que es la segunda sesión de este mismo módulo. El tema pensional para los 1278 también se va a abordar en una próxima sesión. Ese tema salud, pensión y cesantías, vamos a tener una sesión solo para ello, porque algunas preguntas giran en torno a ello, profe Sócrates, para que lo tengamos presente y lo abordamos en otra sesión. ¿Solo el rector puede dar el permiso para que entren representantes sindicales a los colegios? ¿Qué pueden los maestros hacer frente a esta situación en el caso? Bueno, mi pregunta es sobre la imposición de la jornada única, que en la práctica termina siendo jornada extendida, en la cual el rector asigna horas extras. ¿Qué pueden los maestros hacer frente a esta situación en el caso de una zona rural donde hay una sola jornada? Bueno, yo creería que pues hay otras preguntas bastantes, no nos da el tiempo. Ah, bueno, sí, no, ya cerramos. Soy docente del 1278, pero laboré todo el año 2003 por OPS. ¿Qué régimen de pensión me... cómo permutar sin tener, entre comillas, el amigo político? Ya que hay contradicciones entre la legislación y la praxis generando un mecanismo de clientelismo en las permutas. ¿Cómo exigir que se cumpla lo estipulado en la ley sobre la relación técnica docente-estudiantes? Y cerraríamos con John Alejandro, que es la última preguntita que tenemos por allí. Las jornadas de desarrollo institucional y de reposición la pueden imponer de 8 horas. Esas son como las preguntas, compañeros Sócrates, que se han generado. Son bastantes. La idea es que podamos tratar de abordar en la medida de lo posible. Entendemos que no es suficiente. Recordarles, A los compañeros que tenemos documentos de apoyo, videos y por supuesto los tutores para profundizar en las preguntas que no se logren abordar
hoy. Y que también, Anita, recordarles a los compañeros que vamos a tener una sesión de evaluación de desempeño, vamos a tener otra sesión de régimen laboral, ¿cierto? Donde vamos a volver a hablar un poco más de deberes, derechos, jornada única. Y aparte de eso, dos sesiones de régimen prestacional. Entonces, que vamos con un poquito con calma, pues porque precisamente por eso fue que se incrementaron las semanas del diplomado para poder abordar un poquito con más detalle estos dos temas que son tan amplios. Entonces, pues muchas gracias, doctor Sócrates, por lo que pueda hacer por nosotros hoy. Bueno, profes, yo intentaré, estoy aquí como juiciosito, intentando revisar algunas preguntas y que quizás en mi intervención pueda abordar algunas, o quizás otras no. Como ya lo decía la compañera, hay un tema de prestaciones que no es de mi competencia en este momento abordarlo y que por respeto a ustedes tampoco los puedo orientar de la peor manera, ¿cierto? Aquí estamos para brindar una buena orientación, al menos eso creo. La primera pregunta que me hicieron es edad de pensión de las mujeres. Yo le pregunto a la profesora, le devuelvo la pregunta. Bueno, no voy a volver, voy a las dos posturas. Si la docente es del 1278, si es del 1278, se va con 57 años de edad, 1.300 semanas de cotización, que estamos hablando de 26 años. Ahora, esas semanas de cotización, pues tener semanas en los Estados Unidos, bueno, tráigala, acá le sumo. Pero también se me escapó, y aprovecho esta pregunta para decirle, un docente, ojo pues, ojo, presten atención para que no me se me vayan a equivocar. Un docente que haya cumplido las 1.300 semanas de cotización, pero no tiene la edad, o sea, los 57 años, ¿puede seguir cotizando? Claro que sí. ¿Y qué tendríamos a cambio de ello? La norma lo que dice es que para los maestros, para las personas, perdón, que cumplida el tiempo de servicio y no tiene la edad, por cada 50 semanas de más, se le va dando 1.5 adicional hasta llegar máximo al 80%. Me explico. Si yo tengo 1.500 semanas, allí tendría 100 semanas de más, que son 2 años. Entonces, si a mí me aplicaban el 65% promedio para mi pensión, para liquidarme mi pensión, entonces ese maestro, en este caso, no le aplicarían 65%, sino 68%. ¿Por qué? Porque tenemos 100 semanas que si nosotros sumamos 1.5 más 1.5 nos da 3, ¿sí o no? Y si cogemos 6.5 más 3 más 0.3 te dará 68. O sea, ese maestro después de estar liquidando su pensión sobre el 68% de los últimos 10 años laborados. Y eso diría, en ese orden de idea, hasta llegar máximo al 80%. No puede superar el 80%. Hay otra pregunta de la hora de lactancia. Profe, el artículo 57 para los maestros 278 habla de este tipo de permisos y habla de licencias y demás. Para los maestros el 2277, si no me equivoco, creo que es el 65, artículo 65. Esa hora de lactancia es dentro del periodo, o sea, como estamos hablando de jornada escolar, la aplicabilidad es muy distinta. Como estamos hablando de jornada escolar, habla de una hora, que es una hora que tiene la mujer para la lactancia. Usted puede sacar media y media, ¿sí me hago entender? Pero tiene que ser dentro, o sea, que yo esté en la ausencia. ¿Y cuando me ausento yo o la mamá del bebé? Pues cuando está trabajando. Cuando yo estoy en la casa, ¿para qué pedir la hora de lactancia? Eso es un desabrupto. Porque es que aquí estamos salvaguardando el derecho del niño, de ese bebé que necesita alimentación. O sea, que dígale ese rector, con todo el respeto del mundo, que allí estaría posiblemente en un prevaricato por acción, porque eso no lo dice. ¿Ya? Hay otra pregunta que dice, el régimen de salud. Profes, me van a disculpar un poquito. Aquí inclusive ya se presentó demanda, una demanda formal, eso le está por la W, que van a demandar lo que está haciendo BECODE con el gobierno nacional para el régimen del magisterio, de salud del magisterio. Este no es mi área. Intento dar una opinión desde el punto de vista administrativo, que es mi área.
Una ley en Colombia la cambia ¿quién? El Congreso de la República. El Congreso de la República de Colombia. El FOMA tiene unos reglamentos internos. Los reglamentos internos no podrán estar por encima de la ley. Pero sí creo que sí se puede acordar y llevar al ente como tal para que haga las modificaciones. O sea, eso que se propuso, modificar los artículos de la ley 91 que haya lugar para acabar un tema de corrupción que presuntamente ocurre en el tema de salud. Ya es un tema más administrativo, de darle el debido proceso cómo se va a realizar, pero yo creo que aquí el tema del régimen de salud del magisterio, tal como está, es una situación que realmente genera zozobra para quienes estamos en él. Su núcleo familiar no genera una estabilidad, no genera una garantía como puede ocurrir en muchas otras de las EPS. Inclusive, a mi juicio, creo que esa ley 1655 se debe modificar porque inclusive el docente no tiene ARL, aseguradora de riesgos laborales. Eso es la oportunidad para poderlo transformar. Hasta ahí puedo yo decirle, profesora, pero sin duda del tema de salud, que ya los ejecutivos de FECODES, obviamente conjuntamente con los demás jurídicos, están trabajando el tema para poder resolver en ese sentido. Me hablan de la jornada laboral. Hombre, profesor, yo creo que, y ahorita me comprometí, le voy a compartir el documento, le voy a compartir la sentencia. Aquí también resuelvo otra pregunta que me hicieron al final, el número de la sentencia. ¿Por qué no le digo el número de la sentencia, profe, del Consejo de Estado? Porque es un acumulado, se la voy a compartir para que a través de este medio entonces ustedes puedan, bueno, hacérsela llegar. Página 131, ahí está el Consejo de Estado. Y el último concepto emitido por el Ministerio de Educación Nacional dice también, esgrime todo el tema de la sentencia y finaliza que la media hora de descanso hace parte de la permanencia de los docentes en la jornada laboral. Ojo aquí, ¿por qué se presume que en muchas instituciones educativas ocurre una cantidad de desabrupto? Los rectores no son jefes de ningún maestro, los rectores son superiores jerárquicos. El jefe del maestro es la entidad territorial certificada por el cual usted lo contrató. En una entidad tiene que haber alguien quien administre. Ese es el rector. Es una autoridad administrativa. Por lo pronto, él también tiene unas connotaciones jurídicas que tienen que realizar. ¿Dónde está eso, profesores? Artículo 10 y su siguiente de la ley 715 del año 2001. Es que yo no estoy en una circunstancia desbordada, ¿cierto? Ahora, el cambio en la jornada, en el interior de las instituciones, yo no puedo cambiarlo porque quiero. Oiga, vea, ¿sí ve? No, tiene que haber una particularidad. Y esa particularidad también obedece al PEI institucional. No es porque yo quiera cambiarlo, que se me dio, hoy amanecí con los pelos parados y yo no, los vaya a meterse señora allá. No, señor. Eso obedece a una particularidad del PEI institucional. Y él no puede ir cambiando el PEI tal como se le dio la gana. No. Eso sí, en las jornadas de las semanas institucionales, pues no existe una norma que diga que el señor no puede dejar las 8 horas allá. Pues lo podrá dejar, claro. Lo puede dejar. Semanas institucionales. Y también aprovecho para decir que me digan que es que me va a citar todos los miércoles al cumplimiento de las 8 horas allá. Hombre, me van a disculpar, pero eso no pueden hacer frente a los arranques que le den a los directivos docentes. El maestro, siempre y cuando cumpla sus 6 horas de permanencia, no está incurriendo absolutamente en nada. Y se lo voy a decir se lo digo por la siguiente razón. En Antioquia, a mí me tocó atender 2 casos. Un rector le entregó la carga académica a 2 docentes. Y ese problema que los docentes apenas llegaban a sus 6 horas, le dejaban los pelados allí tirados y arrancaban y se iban. Obviamente que ellos le dijeron previamente, cuando se entregaron la carga académica, le dijeron de la permanencia de las 6 horas. Pues el rector hizo caso omiso y siguió. Eso ocasionó situaciones inclusive de amenazas en el interior de la institución. Y finalmente, como una medida cautelar, para que no hubiese ocurrir algo peor, trasladaron a los maestros. Inclusive les fue mucho mejor que lo trasladaron para su pueblo donde ellos eran.
Pero que disciplinariamente hay algo, no, porque el maestro mínimamente está cumpliendo las 6 horas de permanencia. Ahora, si yo hago esto, dejo a los muchachos, no le estoy incitando a esto, por favor, esa sería la última ratis. Si el rector no me respeta mis 6 horas de permanencia, yo cumplo mis 6 horas, me voy y dejo los pelados. ¿Y qué va a hacer el rector con esos pelados? Él será responsable de lo que le pueda suceder a esos muchachos al interior de la institución. ¿Y cómo sería yo tan idiota en echarme esa responsabilidad por una terquedad que ya está arreglada? Ya está arreglada. Los docentes, los directivos docentes no tienen competencia para esto. Ahora bien, me aprovecho esta oportunidad. Si en tal caso, ojo, tuviese esas facultades para hacerlo, la ley 115 del 94, en su artículo 144, numeral A, establece que es el consejo directivo que toma decisiones que afecten a la institución que no sean competencia de otro órgano, no es el rector. Y eso lo dice también allí la sentencia del Consejo de Estado. Si por alguna circunstancia se pudiera dar eso, tendría que haber pasado por el Consejo Directivo. No es de manera unilateral del rector, porque no tiene esa competencia, compañero. Y sigo por acá, que me hablan de cumplimiento, bueno, ya le hablé de las 8 horas, le hablo de la compatibilidad entre 222.77 y 278. Recuerden que los maestros 278, 22.77, hay compatibilidad entre salario y pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que se pensionaron, continúan laborando, 22.77. Y los maestros del 12.78, que yo difiero, y le voy a decir por qué difiero, dice que no hay compatibilidad entre salario, pensión o cualquier otra actividad. Dice en el artículo 45 del decreto 1278. Pero amén de ello, la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo 45 mediante sentencia 1157 del año 2003, si no me equivoco el año, dijo que era inexequible, porque al presidente de la República, en las facultades que le dieron, por ejemplo, dice que le diéramos primero eso, no le dijeron que tenía competencia para eso. Entonces, no puede ser que me digan que para poderme reconocer mi pensión, entonces tengo que renunciar. Hablo del caso de los maestros 278. O que recibe la pensión o sigue trabajando por el mismo valor. Yo tengo una tesis totalmente distinta y se la estoy argumentando porque obviamente que hay que pelearlo porque estamos en una circunstancia de revisar cómo reducimos el círculo económico y esto tiene que ver con ello. Me hablan por acá también, me dicen sobre los traslados de los compañeros que están en los municipios PD. No son municipios PD donde están, no. Estamos hablando, una cosa muy distinta es los municipios catalogados PD y otra cosa muy distinta es los municipios incluidos en el postconflicto, que son dos cosas muy distintas. Podrán coincidir algunos municipios que son PD con zonas de postconflicto, porque el tema PD significa un desarrollo económico y que las necesidades básicas insatisfechas que haya dejado de subsistir en el marco de la guerra se puede acelerar en este sentido. Esto es muy distinto. Los maestros del postconflicto, los maestros educadores afrocolombianos y raciales se tienen que regir por el Estatuto Único que es en este momento, por el Estatuto Único, por el Estatuto 278, que sería que los ubique. ¿Hay un vacío en la norma? Claro que hay un vacío en la norma. Pero entonces, como hay ese vacío en la norma, aprovechan las administraciones única y exclusivamente para mover a esos maestros en zonas de postconflicto, porque lo que le van a decir es, nosotros, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en plena convocatoria, estableció cuáles eran los parámetros mediante un acto administrativo. Usted sabía que solamente podía ser movido en estas plazas, ¿cierto? Y ahí es donde yo voy. Uno no tiene una condición o no se estipula una amenaza o condiciones de salud y que me venga a manejar, algunos lo hacen en ese sentido. No, cuando hay amenaza, entonces tenga la vinculación que tenga, tienen que aplicarle el decreto 1782 del año 2013. Tenga la vinculación que tenga. Pero vuelvo a repito, algunas administraciones lo que hacen es darle vuelta con esto, así que usted es PD, que vamos a buscarle la plaza en que sea PD. No. Esto amerita otro espacio y no quiero ser irresponsable con ustedes,
pues con el tiempo que tengo, que entre otras cosas creo que es bastante limitado. Me hablaba un profe de la jornada única, y la jornada única no nace porque yo quiera. La jornada única la contempla el decreto es el 2105, si no me equivoco, y en su artículo, ojo pues, 2.3.3.6.1.4 establece cuáles son los parámetros. Creo que hay tres. Hola. Sí. Establece cuáles son los parámetros que se deben tener para la aplicabilidad de la jornada única. Pero esto no dice tampoco que al establecer una institución jornada única hay extensión de horario para los maestros, más de la permanencia de esas horas. No, lo que significa es extensión de horario para los estudiantes. De tal manera que vamos a robarle tiempo a los estudiantes para que estén acá. Aquí puede haber una articulación. Y una articulación es con los proyectos que puedan emitir las entidades, las alcaldías, podemos articularlo, que lleguen a la institución, porque entre otras cosas, la jornada única permitiría entonces que pudiesen llegar más maestros a la institución, más maestros a la institución. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso entonces también? Que allí sí podría, de alguna manera, no a todos los docentes, aplicarle la flexibilidad de la jornada. ¿Y cómo se aplicaría? Que de pronto algunos no entren a la misma hora y salgan a la misma hora, ¿cierto? Por este tema del horario. Allí, vuelvo y le repito, en ese tema de jornada única sí aplicaría, buscando de tal manera que el maestro solamente permanezca las 6 horas. Llámese jornada única, llámese lo que quiera. Por eso estoy diciendo el artículo, el decreto, vamos a leerlo, a ver si yo estoy equivocado en mi apreciación. Entonces, hay una mala aplicabilidad de ello, y que si ustedes me lo permiten en otro escenario, podemos esgrimir esta circunstancia de la jornada única, que sí creo que es supremamente importante, porque la aplicabilidad de la misma la está haciendo no de esa misma manera. Me habló una profe por aquí del permiso de entrada, o un profe del permiso de entrada de los sindicatos en los colegios. Infortunadamente, profes, quienes pueden ceder esos permisos, sí o no, es el rector allí en ese caso. Recuerde que los rectores tienen competencia de establecer permisos al interior de sus instituciones. Obvio, que no afecte la jornada escolar. Pero hay algunos que se plantea y que depende del gobierno donde esté, lo van a considerar pues como un tema ¿de qué? ¿Cómo se llama eso? Bueno, que estamos como adiestrando pues a los estudiantes, a los maestros. Yo recomendaría solicitar quizás un permiso en un día X para una formación política sindical al interior de las instituciones. Formación política sindical, que sí sería un ejercicio realmente prudente, porque así nos vamos a encontrar en muchas instituciones entonces que algunos rectores pues puedan ceder, otros no, y entonces lo que inicia a hacer unos choques entre los que son sindicalizados al interior de la institución con el rector, y eso genera lo que hace a generar, alterar la convivencia, y que con posterioridad le pueden aplicar el artículo 2.4.5.1.5 del decreto 1075, que serían trasladados por necesidad del servicio, por imperiosa necesidad de resolver una situación que afecte la institucionalidad. O sea, altera la convivencia, te aprovechemos y lo sacamos allí. El descanso de las 8 horas, pues reitero lo mismo. Resulta que ya el Consejo de Estado definía eso. Las 8 horas, el descanso está entre las 6 horas de permanencia del maestro. Hay unas actividades curriculares complementarias que las tiene que cumplir el docente fuera o dentro de la institución. Ya yo me pongo de acuerdo con el rector. Ve, yo mis 2 horas la voy a ocupar en mi casa preparando clases, porque ahí están las actividades. El rector no podrá cambiar las actividades porque ya vienen definidas. O si usted le dice, bueno, venga, prepáreme las clases aquí en el colegio, yo podría decir, yo le he preparado clases hasta donde me alcancen las 2 horas. Y si me alcanzan las 2 horas, hasta aquí llega, y entonces ¿qué voy a dictar clase yo si tengo clase el día siguiente con 6 grupos y no preparé la clase? Se vuelve una cosa pues muy tediosa la institución. Uno tiene que entrar en razón en este tema administrativo. Sobre el tema de las modalidades técnicas en ascenso, soy muy sincero, es un tema que no manejo muy bien, entonces no te puedo orientar de esa manera. Me comprometo a estudiar porque no quisiera pues como llegar a decir lo que no tengo conocimiento en plenitud.
Yo creo que allí, los maestros que trabajaron por orden de prestaciones de servicios públicos, OPS, hasta el 25 de julio del año 2003, si no me equivoco. Mira, lo que pasa es que aquí hay un jueguito. Hasta esa fecha se pagaban, o el recurso provenía del situado fiscal. El sistema general de participación nace con posterioridad. Entonces, esos maestros que trabajaron por orden de prestación de servicio, lo que están diciendo es, es una sentencia, que yo no conozco la sentencia, no la he leído, pero sé que algunos abogados han ganado, y entre otras cosas tengo conocimiento de que en algunos entes territoriales ya únicamente con hacer, aquellas personas que cumplen ese requisito, con hacer las solicitudes en las entidades le están reconociendo. ¿Cuál es la opción aquí? Que le liquidan la pensión como 22.77, o sea, con el 75% del último año laborado, y hay compatibilidad entre salario y pensión. Entonces, eso fue como a grosso modo lo que pude recoger en las diferentes preguntas que me realizaron. Y por último, les recuerdo, en Colombia solamente existen dos estatutos, 2277 y 278. Los que se vincularon con posterioridad a la vigencia del 1278, tenga la modalidad que tenga, lo rige el 1278. Creo que allí traté de resumirle pues como todas las preguntas que me pudieron hacer. Ya. ¿Lo ves? Hubo una una pregunta. más agregada y es el horario de permanencia que se lo dividieron. Una maestra lo mencionó, que les pusieron 3 horas en la mañana y después de almuerzo otras 3 horas. Sería apropiado dialogar sobre eso. Ojo aquí, compañeros, y es un acto de responsabilidad. Debe ser concertado, ¿cierto? ¿Con quién? Con el docente. ¿Por qué? Porque eso significa un cambio en el PEI, compañeros. La mayoría de las instituciones educativas tienen estipulado que se entra a tal hora y se sale a tal hora, pero hacen unos cambios necesarios, pero nunca lo modifican en el PEI. ¿Qué puede pasar? Si a un docente de esto, que tiene esa jornada así partida, le sucede algo, yo como entidad o como abogado de la entidad voy a defender. Venga, ¿y por qué usted hasta ahora iba para el colegio? ¿Quién le dijo esto? Si aquí dice que la jornada suya es de tal hora a tal hora, en el PEI. No, es que tengo una resolución rectoral donde me dice que tengo estas horas. O sea, que le responda al rector. Para subsanar eso, es supremamente importante. Por eso tiene que entregar la asignación académica mediante resolución rectoral, para efecto de después explicar cada una de esas circunstancias y automáticamente ir a hacer la modificación en el PEI para una protección tanto del docente como del rector o rectora de la institución educativa. Vuelvo y le repito, este horario de flexibilidad que le están aplicando la directiva ministerial 16, cuando era Gina Parodi, creo que en 2010, Gina Parodi, ministra de Educación, de Educación, entonces es en ese tema. No serían a todos los docentes, porque la misma génesis del ejercicio no le permitiría pues tener a todos. Esos casos específicos sí se tienen que concertar directamente y llevarlo a la entidad territorial certificada para tener ese tema de protección. De protección, obviamente, en el quehacer docente y un seguro del maestro y un seguro del directivo docente. ¿Se puede hacer? Muchas cosas se pueden hacer. ¿Se tiene que concertar? Claro que tiene que concertar. Y hay una pregunta que me hicieron, también aprovecho, de cómo demandar al maestro, al directivo docente que en estas circunstancias. Mira, aquí hay unos temas administrativos. Lo que pasa es que, con mucho respeto, se los quiero decir a ustedes, compañeros, a veces nosotros queremos hablar desde nuestra génesis, de nuestra postura, todos nos sentimos con la obligación y la responsabilidad de hablar de derecho. Es que yo sé leer, y allí dice esto: si el hecho de ser abogado única y exclusivamente el requisito hubiera saber leer, todos seríamos abogados. Las normas no son recetas, las normas son adecuables al problema. Entonces aquí a veces atacamos situaciones administrativas con unos recursos que no son loables. Las circunstancias administrativas se deben agotar de acuerdo a lo que está en la 1437 del año 2011. Y si se está presentando esta situación, presentemos el derecho de petición, preguntando de manera respetuosa a la persona o a la autoridad que profirió el acto. Ahí usted le va a hacer sus interrogantes. Si esa persona que usted le dirige ese interrogante no responde, 15 días hábiles,
Entonces, usted tiene la opción de recurrir a la Administración de Justicia, o sea, donde un juez tutelar, no lo que usted preguntó, sino tutelar su derecho de petición, porque es un derecho constitucional de primera generación, que es el artículo 23. Entonces, el juez obliga a esa entidad o a esa persona natural que le deba responder. No significa que va a responder conforme a lo que usted respondió, pero que le responda de fondo. Entonces, ya cuando usted tiene esos elementos, si ya tiene otros argumentos, tenemos que ir ¿a qué? A una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando son actos administrativos de carácter particular. Entonces tenemos que ir a lo contencioso administrativo, al tribunal administrativo. Pero si en esa decisión administrativa lesiona derechos constitucionales, fundamentales, que no tienen otro mecanismo para poderlo realizar, entonces recurro a la tutela, que el juez me dé una medida cautelar mientras me respondan de fondo frente a las situaciones administrativas que yo hice, porque debo agotar el requisito de procedibilidad, ¿cierto? Y es probable que si el juez verdaderamente dio el argumento, la vulneración en esa situación administrativa de un derecho fundamental que no tiene otra forma de poderlo superar de manera inmediata, el juez dice, me suspende esto. O no lo, o sea, entonces ya a veces esas decisiones del juez permiten que la entidad territorial no continúe con esas circunstancias. Pero la vía es lo contencioso administrativo. Creo que de pronto le haya sido claro en la respuesta de eso, Luis. Muchísimas gracias, compañero abogado Sócrates Pérez. Y creo que ha sido muy importante la conversación frente a las condiciones del magisterio en los diferentes decretos, el ingreso, la permanencia, los procesos de pensión, y también las diferentes condiciones que se generan frente a lo que es la jornada laboral, la jornada escolar, la jornada presencial del magisterio, y esa discusión que se viene generando desde hace algún tiempo entre lo que es las 6 horas de permanencia y lo que viene sucediendo, y es el agregar el descanso o el recreo pedagógico después de esas 6 horas. Muchísimas gracias por la claridad. Esperamos nos pueda compartir el documento de concepto que su merced genera frente a lo que es la jornada presencial. Con ello también la pondremos en la plataforma para que sea un documento de acceso a el magisterio que asiste a este proceso de cualificación sindical. Bueno, vamos a dar una explicación de nuestra unidad número 5. Esa ya está, ustedes pueden por supuesto, ingresar a la página, al Moodle. Allí tenemos ya la unidad didáctica número 5, tenemos el foro, no olviden desarrollar las preguntas frente a la asistencia de la videoconferencia. Tenemos unos documentos que van a ser importantes, poder acceder a ellos y de la misma forma digerirlos y compartirlos en nuestros diferentes espacios. Tener presente que lo que se espera de todas las compañeras y compañeros que están desarrollando este diplomado es poder acceder a la plataforma, realizar las diferentes actividades propuestas para el desarrollo de la temática, donde se generan interacciones con cada uno y cada uno de nuestros maestros y maestras acompañantes, bajo el diálogo, el compromiso y la puntualidad y la responsabilidad. Tenemos que tener presente que hay un contenido, y es el marco de referencia de los regímenes del Estatuto Laboral, que es el 2277 de 1979, el decreto 1278 de 2002, el decreto 804 del 95, y que allí se genera la referencia normativa frente a las funciones, alcances, movilidad salarial, entre otros. Y hay una información básica, y es que, bueno, es tener presente que el marco de referencia del régimen laboral, que son estos estatutos, nos dialogan sobre estos 3 momentos, y que el objetivo de esta semana es analizar el régimen laboral de las docentes y los docentes con base en el estatuto y los decretos,
en lo que hace referencia al ingreso, la permanencia, el retiro, los derechos, los deberes eh, y las inhabilidades e incompatibilidades de estos estatutos, y también entender eh, la jornada escolar, la jornada laboral, la asignación académica, los horarios y las funciones, porque esto nos permite también ir caminando en claridad. Este régimen determina aspectos fundamentales en el ejercicio y en la dinámica de la cotidianidad de nosotros y de nosotros, y eh, y es importante que hagamos la lectura. Eh, Compañero Sócrates, nos gustaría, por último, darle el agradecimiento a su participación, el tiempo dedicado y la aclaración, y por supuesto esperamos podernos encontrar no solamente en este espacio de contexto de cualificación sindical, sino en otros donde podamos también seguir ampliando y escuchándole. Julio y compañeros, muchas gracias por el espacio. Espero, sé que el tiempo no era suficiente para tantas cosas, pero al menos dejamos una breboca allí para que sigamos trabajando. En Medellín, mi oficina siempre estará a la orden o en el escenario que ustedes lo consideren. Es precisamente nuestra oficina la abrimos al servicio de los maestros, porque sé que hay muchas cosas que trabajar. Si ustedes me lo permiten, pues no me están echando. Yo tampoco me quiero ir. Si quieren, yo les acompaño hasta el final del conversatorio del diplomado. Yo sigo haciendo otras cositas aquí, pero yo estoy escuchando. Muchas gracias a todos. Claro que sí, muchísimas gracias y por supuesto, qué interesante poder seguir contando con su acompañamiento en el espacio de módulo. Si desea compartir su número de teléfono para que las compañeras y los compañeros le puedan consultar, por supuesto, estamos prestos a la información o si tiene un correo, porque creo que estos temas, como su merced mismo lo plantea, son de discusión y sobre todo de poder generar una lectura amplia de los decretos y de la normatividad, pero también su merced ha mencionado en diferentes momentos los procesos que se generan frente a las sentencias y las modificaciones y los alcances o no de lo que se tienen dentro de los mismos decretos, y vale la pena seguir ampliando sobre ello. No, les autorizo que puedan compartir mi número, no hay ningún problema. Usted lo tiene, lo tiene Lusaida, lo tiene Vicente, no, compártanlo, no hay problema. Autorizados. Listo, muchísimas gracias. Entonces, eh, seguimos dialogando un poco más sobre nuestra unidad número 5. La actividad y compromiso es que a partir de la lectura del régimen laboral docente y el video realizado en esta sesión por el equipo de escuela sindical y compañero Sócrates, se diligencia en la actividad interactiva un cuadro comparativo, haciendo un paralelo entre el 2277 y el 1278 y el 804 con respecto a el ingreso, la permanencia, el retiro, la movilidad salarial o ascenso de reubicación, agregando lo que considere de importancia. Y en nuestro segundo punto, en el foro titulado Régimen Laboral, escriba un parágrafo de mínimo 10 líneas, las ventajas y desventajas de nuestro régimen laboral, la problemática por la que se atraviesa y las estrategias que usted plantearía para superarla. Tenemos como material de acceso, entonces, el material de lectura que ya está en la plataforma, análisis de la jornada escolar y laboral docente, el manual de funciones en la definición de la jornada escolar laboral. Tenemos unos materiales de apoyo, como los son el módulo laboral 2020, el estatuto 2277-79, el Julio, estatuto, allá. el estatuto 1278 de 2002, el decreto 804 de 1995, el decreto 3323 que se mencionó en diferentes momentos del 2005, el decreto 140 del 2006 y, por supuesto, ya en un momento adjuntaremos el documento que también mencionó nuestro compañero Sócrates,
frente a lo que es la jornada presencial en las instituciones y el descanso o recreo pedagógico. Es esto, tener presentes también que los desarrollos de los módulos tienen un tiempo, que es importante que lo tengamos presente y por supuesto que hay una interacción constante desde la plataforma por medio de los mensajes y que en diferentes momentos también se ha compartido los números de teléfono de los tutores para que se pueda generar mucho más comunicación. Entonces, compañeras y compañeros, los invitamos a que sigamos muy comprometidos con el desarrollo de este módulo y dejo en este momento el tiempo de intervención para la compañera Luciana María en el desarrollo de nuestra agenda y luego escucharemos a Vicente Bryan con las conclusiones y cierres sobre el módulo. Julito, primero va el profe Vicente para Sí, sí, cerrar la grabación. sí, sí, la idea era generar un pequeño espacio para que pudiese darse de pronto alguna pregunta, aprovechando que Sócrates nos sigue acompañando antes del cierre, ¿sí? No sé si alcanzamos a tener la posibilidad. Bueno, entonces vamos a escuchar a Vicente Bryan con las conclusiones para dar cierre a nuestra sesión de hoy. Bueno, compañeras y compañeros, nuevamente gracias por permanecer conectados en un tema tan importante como el de el régimen laboral docente. Creo que con la exposición acertada de nuestro compañero maestro y abogado Sócrates Pérez, despejamos algunas dudas que se tenía, otros, ahí ya están las herramientas para que las apliquemos. Casualmente, dentro de la filosofía y el quehacer de FECODE y de esta Secretaría de Organización y Formación Sindical, bajo la responsabilidad de la compañera Isabel Olaya Cuero y su equipo de escuela, conformado por 12 compañeras y compañeros, es esa, de formar y cualificar a los docentes y directivos docentes para que dentro del ordenamiento jurídico, pedagógico, nosotros podamos resolver las inquietudes, las dudas y podamos actuar dentro de ese orden. Y como lo hemos escuchado durante el tiempo que han intervenido tanto nuestro abogado como nuestros compañeros con sus preguntas y su punto de vista, es claro, compañeros, creo, digamos, que se hace necesario que los maestros profundicemos en estas temáticas. Y también no pretendemos ser abogados, pero a los maestros y directivos docentes nos corresponde estar actualizados en estas normatividades y especialmente en la Constitución, porque sabemos que allí está plasmado que en el artículo 4, que la Constitución es norma y prevalece sobre cualquier otra, y en esa misma Constitución se nos habla del debido proceso y también allá en el artículo 84 se nos plantea que ningún funcionario puede interpretar las normas a su capricho, a su manera, sino que hay que tener en cuenta el espíritu del constituyente, como lo mencionó hoy el doctor Sócrates Pérez, que muchas personas, ya sean docentes o directivos docentes, varias veces que debemos interpretar la normatividad a nuestro antojo o a nuestra conveniencia, y no es así, es de acuerdo a ese ordenamiento jurídico, es de acuerdo al espíritu del legislador, y que nosotros, al conocer estas normas, debemos de saberlas sustentar y saberlas aplicar, porque no todos los casos son iguales
o similares. Entonces, de acuerdo a esas circunstancias, así mismo debe ser. Y algo muy importante, compañero y compañera, es que nosotros muchas veces, y no lo digo por lo de hoy, sino que en los diplomados anteriores y en las capacitaciones que venimos realizando por más de 5 años, cuando vamos en forma presencial, escuchamos que algunos o la mayoría de nuestros colegas nos dicen qué hacer. El qué hacer casualmente es darle aplicabilidad a la Constitución y a la ley. Que a mí me da miedo. Hombre, qué pena si le da miedo. Ninguno de los ejecutivos ni los compañeros y compañeras del equipo de escuela le podemos quitar el miedo, pero lo que sí le decimos es, hombre, actúe con la razón, no tenga miedo. Si usted está cumpliendo con la Constitución y la ley, ¿de qué va a tener miedo? Y siempre llamamos a ese debido proceso, a ese diálogo, que es lo más conveniente, pero no podemos permitir que se abuse por desconocimiento o por esta limitación. De igual manera, esta temática, compañeras y compañeros, allí queda plasmada y también ustedes pueden ampliarla y pueden consultarla con otros compañeros, abogados, abogadas y estudiosos de la normatividad. Y nosotros también nos corresponde asumir ese papel. Decirle a los compañeros y compañeras que nos colaboren con aquellos compañeros que ustedes conocen que se inscribieron al diplomado y no están dando cumplimiento a lo firmado, a lo pactado. Entonces, estamos en la quinta semana, aún hay tiempo para que ellos eh, corrijan esas inasistencias o ponerse al día con los trabajos y las tareas. Y aunque las compañeras Ana María y Luzaida permanentemente están haciendo el llamado a los compañeros que hay que cumplir con todos los pasos. Vemos compañeros que no se han conectado, otros compañeros que se conectan, pero no llenan la asistencia. Hay que llenar la asistencia. Hay compañeros y compañeras que se conectan, pero no hacen la tarea. Entonces hay que cumplir con todo el procedimiento. Entonces, así como hablamos de apropiarnos de nuestro régimen laboral y más adelante vamos a hablar también de régimen prestacional, pues también hay que cumplir con las reglas del diplomado que tenemos. Entonces, apreciados compañeros, docentes y directivos docentes conectados, compañeras y compañeros del equipo, desearle a todos y todas un feliz fin de semana y el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal nos estaremos reencontrando. Feliz fin de semana.